qué rico. Es domingo en la mañana, ya estoy bañadito, me voy a acostar. Total, no hay que ir a la iglesia. Esto de que la iglesia sea online es lo mejor que podría haber pasado. Total, a las 11 de la mañana abro el computador, pongo YouTube, digo amén, bendiciones hermano, y todos piensan que estoy viendo el culto. Y en verdad estoy acostadito, sin nada que hacer. Más encima no me tengo que levantar, no tengo que hacer el aseo y cocinar porque está mi esposa. Esto sí que es vida, qué rico. No, ¿verdad que me tocaba dirigir el culto? Buenos días hermanos, espero que se encuentren todos súper bien ahí en sus casas. Muy contento de poder estar comunicándonos con ustedes vía YouTube. Agradecidos porque estén en la transmisión. Gracias a cada uno de ustedes, los que han estado desde el inicio, ya sea viendo los avisos previos. Así que le damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Un saludo a la distancia. Sabemos que muchos nos echamos de menos, sabemos que no nos podemos ver, pero estamos contentos porque nos hemos podido comunicar vía videos, hemos podido ver a familias distintas, así que estamos muy contentos. Para dar comienzo ya a este culto, vamos a elevar una oración, entregando desde ya esta transmisión y agradeciendo al Señor que podemos realizarla. Así que oremos. Señor, te damos gracias por este día, gracias porque tú nos proteges, gracias porque tú nos cuidas. Te agradecemos porque tenemos esta modalidad, estos medios para poder hacer transmisiones. Gracias por cada uno de los hermanos que tienen también la posibilidad de conectarse a internet y poder verla. Te pedimos por cada uno de los hermanos presentes y también por los que van a ver la transmisión posteriormente. Te encomendamos todo desde ya sea la prédica, la coordinación, las alabanzas, la lectura de la Bíblica también. Así que Padre, lo dejamos en tus manos todo en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, para dar comienzo a este culto vamos a elevar una alabanza que va a salir en pantalla como lo hemos estado haciendo recurrentemente, así que en sus casas les invito a alabar al Señor con gozo y alegría. Hola hermanos, somos la familia Núñez Ruz, los saludamos en el nombre del Señor. Son tiempos muy difíciles los que estamos viviendo hoy día como humanidad, pero siempre con la fe puesta en Dios, el cual nos ayuda, nos protege siempre. Los invito o los queremos invitar a que se cuiden, a que se acerquen más a Dios en estos tiempos difíciles
y también que oremos por las personas que hoy día están padeciendo la enfermedad y que lamentablemente están falleciendo. Así que a orar con fuerza por todos los que hoy día están enfermos. Y mi señora también, que está aquí al lado, les quiere mandar un mensaje y un saludo. Hola hermanos, les saludo en el amor del Señor, les mando un fuerte abrazo y como decía mi esposa, hay que seguir orando y pidiéndole al Señor que esto pase pronto, que cuide a cada uno de nosotros para poder nuevamente ir al templo y poder abrazarnos de nuevo. Así que eso. Y no se olviden que cuando vayan a salir a la calle, cuando tengan que hacerlo, usar la mascarilla para que se protejan, ¿bien? La idea es que también nos pongamos nuestra parte y nos podamos proteger y cuidar, ya que el virus está avanzando muy fuerte, así que la idea es que tengamos conciencia para poder cuidarnos también. Así que les mandamos un abrazo nuevamente, estamos con ustedes en el corazón, así que estén muy bien. Chao. Damos gracias al Señor por esta alabanza, estamos muy contentos de que podamos seguir alabando al Señor. Sabemos que no es lo mismo, estar cantando con tu hermano al lado a estar cantando en casa, pero es una de las maneras que estamos tratando de mantener la rutina, seguir con el hábito de adorar al Señor en casa. Damos gracias también a nuestro hermano Carlos y a nuestra hermana Judith por este saludo que nos mandaron. Les mandamos un abrazo a la distancia. Estamos muy contentos de poder utilizar este medio de mandar saludos de distintas familias. Lo hemos hecho a lo largo de bastante tiempo con distintas familias de la iglesia. Y no se pierda la oportunidad, si a usted le han pedido el pastor o alguno de los hermanos que manda un saludo, no pierda la oportunidad de hacerlo, mándelo a tiempo, sea responsable por favor. Y no se pierda la oportunidad de poder saludar a la gente y que la gente también sepa cómo se encuentra usted y su familia. Ahora vamos a pasar a un tiempo de los avisos que sabemos que es sumamente importante para usted, que quiere estar informado de cada una de las actividades que tiene nuestra iglesia y también así seguimos en contacto con las actividades que tenemos día a día. El primer aviso consiste en que estamos transmitiendo todos los días domingo a las 11 de la mañana nuestro culto dominical, como lo estamos haciendo en este preciso momento, en nuestro canal de YouTube. Les invitamos a compartir el canal de YouTube para que más gente sepa que lo estamos haciendo de esta manera. Les invitamos a compartir ya sea este culto cuando termine la transmisión o transmitirlo en este preciso momento. También nosotros damos aviso de este culto en Facebook, como lo hacíamos antes, para que la gente también se conecte. Agradecemos muchas veces, nuestra hermana Alma se conecta y sabemos que ella ya no asiste a nuestra iglesia, pero sabemos que a la distancia nos sigue queriendo y damos gracias porque ella está día a día. Damos gracias también por cada uno de los que se encuentran en este preciso momento. En el costado, no sé si aquí o allá, hay un chat. Le invitamos también a hablar, así nosotros podemos ir respondiendo quienes se encuentran en el computador en este momento, para que sigamos con esa interacción, sigamos manteniendo la comunión. El otro aviso que tenemos también es que todos los días miércoles estamos realizando nuestro culto de estudio y oración. A las 8:15 aproximadamente estamos realizando este culto. No se pierda la oportunidad, hermano, de saber de las demás personas de la iglesia. No se pierda la oportunidad de compartir una petición o una gratitud en el grupo de WhatsApp que tenemos. No se pierda la oportunidad también de aprender del Señor. En este tiempo que muchos estamos en casa, no pierda la oportunidad de estudiar la Biblia. No pierda la oportunidad de seguir creciendo y seguir aprendiendo al Señor. El otro aviso es que de lunes a sábado están los hermanos de nuestra iglesia compartiendo un podcast de aproximadamente 5 minutos en el WhatsApp de nuestra iglesia. No pierda la oportunidad de escucharlos. Nuestros hermanos están haciendo un esfuerzo, están invirtiendo su tiempo para mandarlo todos los días a temprana hora, así que no pierda la oportunidad de poder oírlos. Los otros avisos que tenemos también en nuestra cuenta para hacer el depósito, ya sea de los diezmos, de las ofrendas o de la promesa de fe. En pantalla está saliendo la cuenta en la cual usted puede hacer el depósito, los correos donde usted puede mandar los comprobantes de estos depósitos. Así que por favor, hermanos, sea constante, sea responsable con su ofrenda. La iglesia no se está reuniendo, pero aún así seguimos ocupando el dinero para la obra del Señor. Así que le invitamos a poder seguir ofrendando. También tenemos las clases de los adultos y la clase de los jóvenes se están subiendo a este mismo canal de YouTube. Todos los días domingo a las 8 de la mañana ya están disponibles ambas clases. Les invitamos a poder verlo también. Si usted tiene un sobrino, un nieto, un primo, lo que sea, compártalo. Si usted tiene algún familiar, algún vecino que usted sepa que quiera saber del Señor, compártaselo también. Y sabemos que nuestras hermanas de las clases más pequeñas también están mandando las clases por los grupos de WhatsApp que ellos tienen. Yo lo sé porque mi hija lo ve. Así que damos gracias también a las hermanas que estén mandando esas clases. Agradecemos por cada uno de los maestros que están invirtiendo este tiempo.
Y creo que no se me escapa ningún aviso, así que vamos a pasar ahora a una siguiente alabanza que va a salir en pantalla nuevamente, así que los invito a adorar al Señor. En el principio estabas tú, todo fue creado por ti, Jesús. En ti estaba la vida, en ti estaba la luz. El verbo era Cristo, el verbo eras tú. Eres la luz, Jesús, me diste vida y paz. En tu plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia que me das. Eres la luz, Jesús, me diste vida y paz. Luz que resplandece en las tinieblas, la humanidad viniste a rescatar. El verbo se hizo carne y aquí habitó, y vimos su gloria, la gloria de Dios. Si te recibimos, si creemos en ti, podemos ser tus hijos, nacer de nuevo en ti. Eres la luz, Jesús, me diste vida y paz. En tu plenitud tomamos todo, gracias sobre gracia que me das. Eres la luz, Jesús, me diste vida y paz. Luz que resplandece en las tinieblas, la humanidad viniste a rescatar. Tú eres el verbo, tú eres mi Dios, eres Jesús Salvador. Tú eres el verbo, tú eres mi Dios, eres Jesús Salvador. Tú eres el verbo, tú eres mi Dios, eres Jesús Salvador. Eres la luz, Jesús, me diste vida y paz. En tu plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia que me das. Eres la luz, Jesús, me diste vida y paz. Luz que resplandece en las tinieblas, la humanidad viniste a rescatar.
Bueno, hermanos, después de esta alabanza vamos a pasar a otra parte importante que estamos implementando en la transmisión, que es la lectura bíblica. Lectura bíblica que tiene un sentido con respecto a la predicación que viene después. Así que les invito a buscar sus Biblias y vamos a abrir la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 34, y vamos a leer del versículo 27 al versículo 29. Al igual que las veces anteriores, si tú por ese motivo no tienes una Biblia, van a salir los versículos en pantalla. La palabra del Señor dice así: Moisés y las tablas de la ley. Versículo 27. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Amén. Bueno, hermanos, esta fue la lectura bíblica del día de hoy, y ahora vamos a dar pase a la predicación que tiene nuestro hermano Guillermo, así que va a aparecer en pantalla nuestro hermano Guillermo. Muy buenos días, queridos hermanos, querida iglesia, les saludo a todos y también es un privilegio poder compartir con ustedes este día domingo la palabra de Dios, buscar el consejo de Dios en su palabra para que también Dios hable y nos transforme día a día. Así que antes de comenzar vamos a tener un tiempo de oración, así que donde quiera que usted esté, en su casa, con algún familiar, con algún amigo, algún vecino, junto a su esposa, a sus hijos, júntense y tengan un tiempo de oración para que abramos la palabra de Dios y Dios también hable a nuestras necesidades. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por este tiempo especial que podemos apartar cada domingo para abrir tu palabra, buscar tu consejo y desear también que tú hables a nuestras vidas. Ilumina nuestro entendimiento con tu Santo Espíritu, guíanos en tu palabra para comprender tus verdades y que éstas también nos cambien, nos transformen conforme a la imagen de tu Hijo. Te amamos y guíanos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el estudio de este domingo. Vamos a ir al segundo libro de la Biblia, que es el libro de Éxodo. Libro de Éxodo, donde tuvimos la lectura en el libro de Éxodo, no necesariamente en el mismo capítulo y en los mismos versículos que estuvimos leyendo en la lectura bíblica, pero vamos a ir a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, donde vamos a tener nuestro estudio de este día domingo. Y este estudio lo he titulado Un encuentro transformador. Un encuentro transformador. Y si hacemos más o menos un recuento de lo que es el libro de Éxodo relata desde el nacimiento del gran profeta y siervo de Dios Moisés y cómo Dios trabajó en la vida de Moisés, quien fue el libertador del pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios. Estuvieron 400 años esclavos, Moisés creció, abandonó su crianza, su formación en la vida de la vida como un egipcio que él tenía, fue al desierto, Dios trabajó en su vida, 40 años en el desierto, para nuevamente volver y Dios lo utilizó para ser el libertador de su pueblo. Vemos en Éxodo capítulo 12 que se celebra la gran Pascua, cuando posteriormente Dios había ejecutado sus plagas al pueblo de Egipto, para que liberara al pueblo de Dios, y después vemos en Éxodo capítulo 15, cuando 14, 15, Dios libera al pueblo de Israel, cruzan el Mar Rojo, y es un pueblo totalmente libre, y pasan algunas peripecias hasta que llegamos a Éxodo capítulo 19, Éxodo capítulo 20, que es conocido como el capítulo por excelencia en cuanto a cuando Dios da la ley, da los 10 mandamientos. Y en Éxodo capítulo 20, de ahí en adelante, incluso desde el 19 en adelante, en cuanto a la temática de hoy, un encuentro transformador, quiero enfatizar algunos versículos y algunos aspectos puntuales en cuanto a la vida de Moisés y el encuentro personal que él tuvo con Dios. ¿Qué es un encuentro transformador?
El verdadero encuentro transformador es el que tenemos nosotros con Dios. Es un sinónimo de la comunión personal que nosotros podemos tener con nuestro Dios. Ahora, ese encuentro que debemos tener, esa comunión que debemos tener, debe ser transformadora, debe ser refrescante en nuestra vida personal. Y quise enfatizar este texto por la sencilla razón de que muchos hoy en día disponemos y algunos disponen del tiempo para poder invertir en las cosas espirituales, invertir en el estudio de las Escrituras, invertir tiempo en la oración, invertir tiempo en las cosas del Señor, en nutrirse espiritualmente, en nutrir su intimidad con el Señor. Quizás hoy estamos privados de ir a visitarnos unos a otros, de compartir una comida, de compartir una cena con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestros seres queridos, pero no estamos privados de tener un encuentro diario y transformador con el Señor. Y quiero enfatizar solamente algunos versículos en cuanto a este encuentro transformador. Éxodo capítulo 20, Éxodo capítulo 24 y algunos versículos del 34 sobre el encuentro transformador. Ahora encuadrar estos encuentros que Moisés tenía con Dios, encuadrarlos en el contexto que estaban viviendo, básicamente sería cuando Dios da la ley, da los 10 mandamientos. Posterior a eso vemos un patrón de que Moisés sube a la presencia de Dios en el monte Sinaí. Luego él otorga leyes humanitarias, cómo debía ser el trato con los esclavos, cómo debería ser las leyes sobre la restitución, leyes sobre los actos de violencia. Después de eso, otra vez se empieza a manifestar y a ver en el texto bíblico que nuevamente Moisés vuelve a subir al monte a tener encuentros con Dios, no solo con leyes humanitarias, sino cuando Dios otorga leyes cultuales que tenían que ver con la adoración al Dios vivo y verdadero. Dios requiere de la presencia de Moisés y Moisés en obediencia sube a encontrarse con Dios. Y en el capítulo 34 hay algo peculiar, que es cuando el pueblo de Israel, anteriormente al capítulo 34, en Éxodo 32, rompe en alguna forma el pacto con Dios, se hacen un becerro de oro, se inclinan hacia la idolatría. Entonces Moisés en ese capítulo se relata que él tira las tablas de la ley enojado. Dios le había dicho: desciende porque el pueblo que has liberado de la esclavitud en Egipto se ha corrompido. Entonces Moisés baja, rompe las tablas y en el capítulo 34 Moisés sube a la presencia de Dios, ruega por misericordia y Dios renueva el pacto. Entonces, en todo el contexto en que Moisés tiene estos encuentros transformadores con Dios, redundan en la ley de Dios, redundan en fortalecer el pacto y la comunión que Dios había establecido con el pueblo de Dios. Y vamos a enfatizar algunos matices de este encuentro transformador que son esenciales y que los encontramos en el ejemplo de Moisés. Éxodo capítulo 20, versículo 20 y versículo 21. Dice así: y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Dios se había presentado en el monte Sinaí, dice que había un fuego abrasador en la cima de la montaña, y desde ahí se escuchaban los ruidos y cómo Dios hablaba a las multitudes, dando los 10 mandamientos, dando su ley, otorgando sus mandamientos y sus preceptos, y el pueblo estaba atónito, estaba aterrado. Entonces Moisés le dice: no tengan miedo, Dios vino para probarlos y para que su temor, su terror esté delante de ustedes y no pequen. Versículo 21. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Ahora, para que el encuentro personal que nosotros tenemos con Dios sea transformador, en primer lugar, nuestro encuentro con Dios debe ser auténtico. El encuentro que nosotros tenemos con Dios debe ser auténtico. Ahora, ¿cómo describimos este encuentro que sea auténtico? En primer lugar, fíjense ahí, dice que el pueblo estuvo a lo lejos porque tuvo miedo, tuvo terror de las maravillas y de la presencia de Dios. Vieron en Egipto los dioses de los egipcios que eran estatuas, eran efigies, eran construcciones que ellos mismos habían hecho, que sus mismas manos forjaron, pulieron y trabajaron la piedra y la roca y forjaron esas imágenes. Pero cuando estuvieron frente a la presencia de Dios, cuando otorgó sus mandamientos, no era algo que ellos habían construido con sus manos,
sino que era la misma presencia incontenible de Dios. Entonces el pueblo tuvo miedo y se quedó a lo lejos. Pero dice que Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y me llama mucho la atención porque para que este encuentro sea transformador debe ser un encuentro auténtico, debe ser personal. Cuando usted, querido hermano, cuando nosotros buscamos a Dios y queremos tener un encuentro real con Dios, personal, debe ser, eso es lo que lo distingue de ser auténtico, debe ser personal. Debemos estar a solas con Dios. Nosotros podemos invertir tiempo junto a nuestra familia, junto a nuestros hijos, junto a nuestra esposa, en su hogar, con sus amigos, hacer un culto, reunirse, estudiar la Biblia en conjunto. Pero ¿sabe qué, querido hermano? Dios también demanda que nosotros tengamos un encuentro personal con Dios. Esa es la forma en que el encuentro se hace auténtico, cuando estamos a solas con Dios. El pueblo quedó a lo lejos, pero Moisés, él decidió y subió a la oscuridad donde estaba Dios. El encuentro que él tuvo fue personal, fue la forma también que Dios utilizó para utilizar a este gran hombre de Dios, a Moisés. Tuvo un encuentro personal con Dios. Pero no tan solamente este encuentro auténtico debe ser personal como un distintivo, sino que debe ser real, debe ser tangible, debe ser concreto. Ahí dice que Moisés se acercó, la palabra hebrea es nagash. Nagash da la idea de cuando una persona se aproxima a otra al punto que hay un roce, hay un contacto, hay algo que es palpable. Entonces, en base a eso, nuestro encuentro debe ser real, debe ser sincero, no debe ser fingido. Y queridos hermanos, quiero enfatizar esto porque muchas veces cuando buscamos nuestra intimidad con Dios, buscamos a Dios en la comunión diaria, en la comunión personal, a veces lo hacemos como cumpliendo un itinerario. Hoy me toca leer tal pasaje, hoy leo tal capítulo de la Biblia, escribo tal reflexión y listo, estoy saldado con Dios. Pero eso no es sincero, eso no es real, eso es actuado, eso es fingido. Y queridos hermanos, nuestro encuentro debe ser real, debe ser sincero. Debo tener ese encuentro, dice la Escritura en cuanto a las relaciones humanas, hierro con hierro se aguza, así el hombre aguza el rostro de su amigo, o sea que lo afila, en el contacto se va afilando, en la misma forma, en la misma figura que el hombre, al entrar en contacto con Dios, al entrar en roce con Dios hay un cambio, hay un afilamiento en la persona. Y Dios nos llama a eso, debe ser real, es la forma en que se produce una transformación. Para que el encuentro sea transformador debe haber el encuentro debe ser auténtico, debe ser personal, debe ser real, pero no tan solamente eso, sino que debe haber humillación. Y esto es muy importante. Dice que Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Esta palabra oscuridad en hebreo es arafel. Arafel da la idea de una niebla, una oscuridad, un nubarrón que está inundando la zona y que nos ciega la vista, que no podemos ver. Entonces Moisés, cuando se acercó a la presencia de Dios, sabía que Dios estaba ahí. Pero él en la oscuridad, en la niebla, en la nube, él fue y se adentró. Y dice que se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Ahora esta palabra nube o niebla viene de una raíz que es araf. Araf da la idea y se traduce en otras partes de la Biblia como la nuca o la cerviz. En otras partes se traduce cuando una persona va y se desnuca, se rompe la cerviz, se tropieza y se cae y se rompe la cerviz. Y cuando hablamos de un encuentro auténtico debe haber humillación. No solamente era una nube física que Moisés veía y la sentía y la palpaba y se adentraba, sino que es el lugar donde Dios también iba a quebrar la cerviz y la dureza de su corazón. Y queridos hermanos, cuando nosotros nos acercamos de manera auténtica a Dios, Dios tiene que quebrar nuestra cerviz. Dios tiene que quebrar la obstinación de nuestro corazón. Somos por naturaleza pecadores, somos obstinados, somos tercos. Y Dios necesita quebrar con la obstinación del ser humano. Querido hermano, querida hermana, si usted está buscando a Dios en la intimidad y usted no se humilla delante de Dios, déjeme decirle que su encuentro no es auténtico. Su encuentro no es real, no es sincero. Debe haber humillación. Buscamos a Dios, pero el primer paso, una característica distintiva es que Dios va a quebrar nuestra obstinación. Entrar en la nube, entrar en la oscuridad es sinónimo de que voy a ciegas, estoy nublado, no veo nada y Dios va a quebrar mi cerviz porque es un lugar donde no voy por vista, sino que voy por fe. Entonces Moisés, al adentrarse en la oscuridad,
en lo sombrío donde él no sabía qué había detrás. Simplemente él estaba caminando por la fe. Es un lugar donde él no caminaba por vista, caminaba por la fe. Y para caminar por la fe debe haber humillación. Debemos dejar que Dios rompa la obstinación de nuestro corazón. También esta palabra se traduce en otras partes como un verbo, quebrar altares, cuando se rompían los altares de los dioses paganos. Y en ese tiempo de humillación donde nos adentramos en la persona de Dios, nos adentramos en su presencia, Dios también quiere derribar los altares, quiere derribar los ídolos que hay en nuestro corazón, quiere sacar toda aquella cosa que ocupa el lugar de Dios. Fíjense en Éxodo 20, el primer mandamiento, y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre o de esclavitud. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y Dios quiere derribar los altares, destruir los altares que hay en nuestro corazón, que ocupan el lugar que a Él le corresponde. Un encuentro auténtico. Ahora, para que este encuentro sea transformador, no solamente debe ser auténtico, debe tener otros matices. Éxodo capítulo 24, versículo 18. Un segundo matiz, una segunda característica sobre el encuentro transformador. En primer lugar, un encuentro auténtico. Segundo lugar, 24:18 dice así: y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Debe ser un encuentro de calidad. Para que el encuentro con Dios sea transformador, debe ser un encuentro de calidad. Cuando hablamos de un encuentro de calidad, debemos tener en cuenta de que debemos buscar la presencia de Dios. Dice que entró Moisés en medio de la nube. Si nosotros leemos un poco antes, dice el versículo 15, entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Dios se manifestó a Moisés y al pueblo de Israel a través de la nube. Dios lo hizo a través de la columna de fuego. Dios lo hizo también a través del fuego abrasador en la cumbre del monte. Dios se manifestó desde ese lugar y Moisés se adentró en medio de la nube, en el centro, en el interior de esa nube. Y esto es una figura de que nosotros debemos buscar la presencia de Dios. Ahora, ¿cómo se hace esto práctico? Buscar la presencia de Dios, queridos hermanos, significa buscar su voluntad. Buscar la voluntad de Dios. La nube significaba la presencia de Dios, entonces adentrarse en ella significaba buscar la voluntad, los propósitos de Dios. Pero dice que no solamente entró en medio de la nube, sino que subió al monte. Ahora, queridos hermanos, es necesario subir al monte, elevarse al horizonte de Dios. Es el lugar de la revelación donde Dios reveló su persona, Dios reveló sus mandamientos, queridos hermanos. Entonces, para que este encuentro sea de calidad, debemos buscar la presencia de Dios. Debemos buscar su voluntad. Debemos ahí ir a la fuente de su voluntad, que es su palabra. La voluntad de Dios, queridos hermanos, es explícita, es clara. La palabra ahí que se ocupa como nube es diferente a la que se ocupó en Éxodo 20. Dice acá que Moisés se adentró en medio de la nube. La palabra hebrea es anán. Anán habla de una nube densa, pero también esa palabra conjugada como un verbo, en otras partes se traduce como adivinar, como una persona que está vaticinando, que está haciendo un augurio, un presagio. Y queridos hermanos, esto también nos da la idea de que nosotros cuando nos adentramos en la presencia de Dios no podemos vivir de presagios ni de augurios, ni digamos sospechando ni imaginando cómo será la voluntad de Dios. ¿Qué querrá Dios para mi vida? Porque la voluntad de Dios es explícita, no hay que presagiar la voluntad de Dios. No hay que pensar que es algo tan misterioso que es inalcanzable y cómo voy a conocer la voluntad de Dios. Dios es misterioso, ¿cómo voy a conocer su voluntad? La palabra de Dios es la voluntad de Dios. Su palabra es su voluntad. Es lo explícito. No tiene que ir a un pensamiento mágico. No tiene que pedir cosas asombrosas. Simplemente usted quiere conocer la voluntad de Dios, querido hermano. Busca la voluntad de Dios. Quiere conocer su voluntad. Es explícita. Está en su palabra. Por eso Moisés se adentró en la nube.
pero también Él subió al monte donde la misma voz de Dios, la misma presencia de Dios, en ese lugar Dios reveló su voluntad, reveló sus mandamientos, reveló su persona al pueblo de Israel. Así que, queridos hermanos, la voluntad de Dios, buscar la presencia de Dios. Ahora, para que este encuentro de calidad sea sustancial, fíjense a la segunda mitad del versículo 18. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Queridos hermanos, para que nuestro encuentro con Dios sea de calidad, debemos invertir tiempo en su palabra y en la oración. Hay que invertir tiempo. Debemos buscar el tiempo propicio para buscar a Dios. Aunque a fin de cuentas, todo el tiempo que nosotros disponemos en el día, siempre es propicio buscar a Dios. En la oración, en recordar un texto bíblico, en hablar con Dios, en recurrir a un versículo. Hoy tenemos tantas facilidades. Tenemos un celular, tenemos aplicaciones donde tenemos Biblias incluso. Entonces siempre es accesible. Pero queridos hermanos, para tener un encuentro de calidad con Dios, necesitamos invertir tiempo. No podemos decir que pasamos un tiempo de calidad con Dios cuando a veces no resistimos leer 10 versículos, cuando no resistimos meditar en 1 o 2 versículos por día, cuando no somos capaces de detenernos de nuestros quehaceres diarios, inclinar nuestra cabeza, doblar nuestras rodillas y tener un tiempo con Dios. Debemos invertir tiempo en la palabra de Dios y en la oración. Debemos también, queridos hermanos, buscar el tiempo propicio. Debemos buscar un tiempo indicado donde buscar a Dios. Es difícil buscar a Dios, el consejo de su palabra, cuando hay ruido, cuando hay niños, cuando tenés amigos en tu casa, cuando está todo aglomerado o cuando estás atareado haciendo 1000 cosas, cuando está el televisor prendido, cuando está la computadora prendida, cuando te suena el celular. Es difícil invertir tiempo en las cosas de Dios cuando estás así a lo loco. Entonces debemos invertir tiempo, buscar el tiempo propicio, buscar el lugar propicio, queridos hermanos. Debemos organizarnos, debemos buscar los momentos ideales para nosotros tener un encuentro de calidad con Dios. Y me llama la atención, Moisés se iba a la soledad de la nube. Dios lo llamó a su presencia, a estar con él, para revelarle los mandamientos, para tener comunión con él. Pero Moisés también, en su parte, él disfrutaba ese tiempo de calidad, porque no estaba sumergido en los problemas del pueblo, no estaba sumergido en las discordias del pueblo, ni en las cosas que había que solucionar, sino que él se alejaba, se distanciaba, tenía un tiempo de refrigerio y se iba a solas a la cumbre del monte de Sinaí, a estar a solas con Dios. Y querido hermano, nosotros necesitamos ese refrigerio, necesitamos un tiempo de calidad. Pero no solo es necesario un encuentro de calidad para que el encuentro con Dios sea transformador, sino que también necesitamos que nuestro encuentro, o tener un encuentro que sea prioritario, un encuentro prioritario. Éxodo capítulo 34, versículo 4. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Éxodo 34:4. En primer lugar, un encuentro auténtico. Segundo lugar, un encuentro de calidad. En tercer lugar, un encuentro prioritario. Me llama mucho la atención este versículo. Dice, y Moisés alisó las 2 tablas de piedra como las primeras, y dice que se levantó de mañana y subió al monte Sinaí. Él subió de mañana. Debe haber un encuentro prioritario, queridos hermanos. Esta palabra mañana en hebreo es boker. Boker da siempre la idea de la mañana o el comienzo del día, cuando arrancamos el día. Puede ser temprano en la mañana. Los hebreos contaban diferente los días. En el atardecer se comenzaba el otro día. Entonces, no importa si es el amanecer o el atardecer, ¿sí? Pero sí debe ser, tanto en la cosmovisión hebrea, pero sí para nosotros debe ser en el comienzo de nuestro día, que generalmente en nuestro mundo occidental arrancamos en la mañana. Y queridos hermanos, debemos comenzar nuestro día buscando a Dios. Dice que Moisés se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, subió a su encuentro personal con Dios, subió a este encuentro transformador con Dios, pero para que sea transformador, este encuentro debía tener prioridad, debía ser prioritario. Dice que de mañana, versículo 4, se levantó y subió al monte Sinaí.
comencemos nuestro día buscando a Dios, queridos hermanos. ¿Saben qué? Cuando nosotros buscamos a Dios de mañana, nos predisponemos en el día. Nos predisponemos a hacer la voluntad de Dios. Cuando no buscamos a Dios de mañana, queridos hermanos, es difícil. A veces uno comienza, arranca con el pie izquierdo, como se dice, y a veces arrancamos nuestro día atareado y nos olvidamos de Dios. Y cuando en el día pasan muchas cosas y llegamos al final del día, nos acordamos de Dios. Recordamos a veces, tuve un mal día hoy, pasaron cosas que no supe manejar, y a veces simplemente es porque no comenzamos nuestro día con Dios. Comenzar nuestro día con Dios nos va a predisponer durante todo el día. Así que, queridos hermanos, un consejo que encontramos en la palabra de Dios, un patrón bíblico, es que debemos comenzar nuestro día buscando a Dios. Queridos hermanos, a veces es difícil. Hoy en esta época es más sencillo, pero en el ritmo cotidiano a veces se hace complejo. Nosotros tenemos que hacer sacrificios. A veces levantarse un poquito más temprano no va a ser ninguna gravedad. Tampoco no nos va a perjudicar en nada. Al contrario, nos va a beneficiar de levantarnos un poco antes, disponer el día con anterioridad a las cosas de Dios, buscar el consejo de Dios para que Dios también nos acompañe, nos guíe y nosotros también nos entreguemos a su voluntad durante el día. Este encuentro debe ser prioritario. Pero también dice que Él subió al monte Sinaí. Debemos ir al lugar de la revelación de Dios. Dice que Él subió al monte. Debemos nosotros, queridos hermanos, buscarle en su palabra. Moisés fue al lugar donde estaba la revelación específica de Dios. Dios se reveló desde ahí y su presencia estaba ahí. Y nosotros, queridos hermanos, en este encuentro prioritario, debemos ir al lugar de la revelación de Dios. Ahora, ¿qué quiero llegar con esto? Queridos hermanos, nosotros hoy en día disponemos de muchas cosas. Disponemos de devocionales, disponemos de libros, disponemos también de nuestra misma iglesia, podcast, para ayudarles en su estudio personal y también en su devocional diario. Pero ninguna cosa reemplaza el estudio personal que usted tenga con la palabra de Dios. Nuestra comunión con Dios es insustituible. No se sustituye con nada. No se sustituye con un libro, no se sustituye con una predicación en YouTube, no se sustituye con un devocional del teléfono, no se sustituye con un audio, no se sustituye yendo a una iglesia incluso y escuchando un sermón. La comunión con Dios es insustituible. Por eso, queridos hermanos, debemos ir al lugar de la revelación, debemos ir a su palabra, exponernos a solas frente a la palabra de Dios. De esa forma nuestro encuentro va a ser prioritario. Pero después dice que Él se levantó de mañana, subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová. Y debemos tener algo en cuenta, que el tener comunión con Dios, el ir al encuentro diario con Dios es un mandamiento. Dios le había ordenado a Moisés que saliera a su encuentro. Debía estar, Dios lo mandó, que él tenía que subir a su presencia, ir con las tablas de piedra. Dios se lo había ordenado. De la misma forma, el pueblo cristiano estamos en la obligación de tener comunión con Dios. Dios es nuestro creador, es nuestro salvador, por Él vivimos, Él es el medio de nuestra vida, Él es el fin de nuestra vida y en nuestra vida completa debemos vivir rendidos a Él. Debemos vivir en plena comunión todos los días con Dios, por eso es un mandamiento. Y después dice, al final dice, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y esta figura me encanta porque Dios le había dicho a Moisés, toma 2 tablas como las primeras, alízalas. Y ahí voy a grabar, voy a escribir la ley nuevamente. Y queridos hermanos, cuando nosotros tenemos un encuentro prioritario, nuestro encuentro prioritario con las cosas de Dios, buscamos a Dios y le damos prioridad a Él, vamos como un cuaderno o una hoja en blanco cada mañana, que Él escriba su voluntad en nuestras vidas, que Él decida qué hacer con nosotros en el día. Y por eso esta figura me encanta. Moisés sube con las tablas vacías, lisas, listas para escribir. De esa forma Dios posteriormente, Él escribió los 10 mandamientos. Y de la misma forma, hermanos, cuando nosotros tenemos un encuentro prioritario con Dios, debemos disponernos ante las manos de Dios a que Él escriba nuestro día. Y queridos hermanos, es la forma en que nosotros vamos a experimentar la transformación de parte de Dios. Un encuentro prioritario. Pero no solamente eso, Éxodo capítulo 34, versículo 8. Dice, entonces Moisés apresurándose, dice, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró.
Me encanta porque Moisés subió al monte, subió con las tablas y dice que la presencia de Dios, Jehová descendió en la nube y Dios mismo proclamó su nombre. Y dice que el Señor se presentó y pasó por enfrente de Moisés, delante de Moisés, proclamando el nombre del Señor. Dice Jehová, versículo 6, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Versículo 8. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Para que este encuentro sea transformador, hermanos, nuestro tiempo de comunión nuestro encuentro debe caracterizarse por la adoración. Debe ser un encuentro de adoración. Éxodo capítulo 34, versículo 8. Esta idea de que él se apresuró, inclinó la cabeza, dice, hacia el suelo, en rostro en tierra y adoró, es un sinónimo de adoración. Y eso quiere decir que cada vez que nosotros vamos a la presencia de Dios debemos adorar a Dios. Ahora, ¿cómo podemos adorar a Dios? Es tal cual como está relatado en estos textos. En este contexto, Dios renueva el pacto con Israel. El pueblo se fue tras la idolatría al hacer un becerro de oro, pero Dios perdonó la iniquidad de su pueblo. Dios dice que Él es grande, fuerte, misericordioso, que perdona, dice, el pecado, pero también que visita la maldad. Entonces, cuando hay adoración en la comunión con Dios, queridos hermanos, debe haber una actitud de inclinarse, de mostrar un profundo temor, respeto y reverencia hacia Dios. Es una completa sumisión. Moisés vio a Dios pasar, vio su presencia y se inclinó en tierra. Se postró en tierra, dice, y adoró. Y esa adoración tiene que ver con el reconocimiento de la persona de Dios. Entonces, queridos hermanos, nosotros en nuestro encuentro de adoración con Dios debe haber reconocimiento de su persona. Debe haber un reconocimiento de su amor, debe haber un reconocimiento de su justicia y de su justa retribución, queridos hermanos. Y eso es sencillo, debemos hacer un recuento de nuestra vida. Veamos la obra de Dios en nuestra vida, su obra de amor, su obra de justicia en nuestra vida. Y aquí lo que hace Moisés y lo que vemos en el texto bíblico es cómo Dios mismo muestra sus cualidades, muestra sus atributos a Moisés y también muestra su misericordia. Dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. El pueblo había pecado, se había apartado del mandamiento de Dios, pero a pesar de eso quebrantó el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero a pesar de eso, Dios perdonó la maldad de su pueblo y lo restauró y renovó el pacto con el pueblo de Dios. Entonces, bajo esa premisa, dice que Moisés se inclinó a tierra y adoró. Y queridos hermanos, el encuentro que nosotros tengamos personalmente con Dios debe ser de adoración. A veces, nuestro tiempo de comunión solamente son quejas. Muchas veces, nuestro tiempo de adoración no son quejas, sino que también son reclamos hacia la persona de Dios. Le reclamamos a Dios como si Dios fuera injusto. Le exigimos a Dios como si fuera un gran mago y que Él tiene que hacer lo que nosotros decimos. Y nos olvidamos que nosotros debemos adorar a Dios. Debemos reconocer su persona, debemos reconocer su obra, debemos reconocer su amor y su justa retribución. Debe haber adoración. Y para ir terminando, algunas características de este encuentro. Un encuentro transformador. El encuentro debe ser auténtico, debe ser un encuentro de calidad, debe ser un encuentro prioritario, debe ser un encuentro de adoración, pero también, en último lugar, para que el encuentro con Dios sea transformador, debe ser un encuentro de aprendizaje. Y vamos a ir a Éxodo capítulo 34, versículo 28. En el último versículo de esta predicación, Éxodo 34, 28, y también donde tuvimos la lectura bíblica, dice: y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Debemos hacer una aclaración. El que escribió por segunda vez la ley en las tablas de piedra nuevamente fue Dios. Lo corroboramos en Deuteronomio capítulo 9 y capítulo 10. A veces se confunde y se dice, no, la segunda vez escribió Moisés. No, las 2 veces que se escribió la ley en tablas de piedra fue Dios mismo quien las escribió. Y dice que él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan
ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos, un encuentro de aprendizaje. ¿Y qué podemos mencionar de esto? Este encuentro de aprendizaje se caracteriza en primer lugar porque aprendemos a tener comunión con Dios. Vemos que Moisés en primera instancia se adentró en la oscuridad. Prontamente subía, digamos, en medio de la nube, y vemos que Moisés habitualmente comenzó a adentrarse en la nube y a subir al monte Sinaí a tener comunión con Dios, a tener una comunión personal. Entonces, ¿por qué es un encuentro de aprendizaje? Porque aprendemos a tener comunión con Dios. Moisés subió porque Dios se lo requería, pero después vemos en el patrón bíblico que a lo largo de Éxodo capítulo 34 y después en todo el Pentateuco, vemos que constantemente Moisés iba y recurría a la presencia de Dios. Queridos hermanos, aprendemos a tener comunión con Dios. A veces cuesta, porque hay que hacerse hábitos. Hay que hacer hábito de lectura, hay que hacer hábito de oración, hay que hacer hábito de meditación, de memorización, de reflexión. Hay que hacer hábitos en cuanto a los tiempos y los lugares, disponer tiempo, disponer lugares para tener un encuentro con Dios. Y queridos hermanos, nosotros debemos aprender a tener comunión con Dios. Moisés dice que él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. Él aprendió a tener comunión con Dios. Y queridos hermanos, este encuentro debe ser de aprendizaje. Debemos aprender a tener comunión con Dios, a buscar a Dios, a buscar su presencia, a buscar su consejo, a buscar su palabra. Eso significa que vamos a depender siempre de su guía. Vamos a siempre desear hacer su voluntad. Vamos a desear siempre hacer lo que a Él le agrada, pero solamente cuando aprendemos a tener comunión con Dios. Ahora, después dice, estuvo con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Aprendemos a vivir de la comunión con Dios. Un encuentro de aprendizaje también, aprendemos a vivir de la comunión con Dios. Y me encanta esta figura porque dice que estuvo 40 días y 40 noches, donde no comió ni tampoco tomó agua. Y no sé cuánto una persona hoy en día podrá aguantar estar sin comer y sin beber. Pero eso me recuerda a Deuteronomio capítulo 8, que dice en este último libro del Pentateuco, Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, dice que en la parte final dice que, lo vamos a leer entero, dice, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Moisés, cuando experimenta la comunión con Dios, aprende a tener comunión con Dios, también aprende a vivir de esa comunión. Y cuando él dice que no comió ni bebió, él mismo pudo experimentar de que la verdadera necesidad del hombre no es algo físico, sino es espiritual. Y queridos hermanos, al hacernos conscientes de nuestra necesidad espiritual, de nuestra necesidad de Dios, debemos aprender a vivir de la comunión con Dios. Él con autoridad le dijo al pueblo, Dios nos guió 40 años en el desierto, nos humilló, nos afligió para probar lo que había en nuestro corazón, para hacernos entender que no solo de pan ni de carne ni del maná vamos a vivir, sino de lo que procede de su boca. Y Moisés era un ejemplo palpable de eso, porque él estuvo constantemente en la presencia de Dios y cada vez que subía estaba 40 días, 40 noches sin comer ni beber. Pero aún así el rostro de Moisés, cuando bajaba de la cima, resplandecía, porque él aprendió a vivir de la comunión con Dios. Pero no solamente se caracteriza por eso este encuentro de aprendizaje, sino también porque aprendemos a vivir de lo que Dios nos provee. Él no comió pan ni bebió agua, pero aprendió a vivir de la provisión de Dios. Aprendió a vivir y a aceptar lo que Dios le daba. Y queridos hermanos, esto es algo difícil. Cuando nosotros no nos sumergimos en la comunión con Dios, no priorizamos el encuentro personal con Dios, vivimos de queja en queja. Vivimos insatisfechos por lo que tenemos y por lo que no tenemos. Vivimos deseando lo que otros tienen. Vivimos lamentando lo que no tenemos. Vivimos lamentando lo que pudo haber sucedido y no sucedió. Nos lamentamos y nos quejamos. Pero cuando estamos en este periodo, en esta etapa de este encuentro de aprendizaje, aprendemos a vivir de lo que Dios nos da, de lo que Dios nos provee, sea mucho, sea poco, pero aprendemos a vivir. Y Moisés aprendió a vivir así. Ya no fue necesario el agua y el pan,
porque él aprendió a vivir de lo que Dios quería darle. Y queridos hermanos, cuando nosotros fortalecemos nuestra comunión con Dios, solo ahí vamos a entender por qué Dios permite que vivamos estas situaciones. ¿Por qué permite que vivamos una pandemia? ¿Por qué permite que haya escasez de trabajo también? ¿Por qué permite que haya toda esta revolución y que no nos podamos congregar? Solamente en la comunión con Dios vamos a entenderlo y vamos a aprenderlo. Pero este encuentro de aprendizaje también se caracteriza en último lugar porque aprendemos a aceptar la voluntad de Dios. Dice que Él subió con las tablas alisadas que Él le había pedido y Dios escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Aprendemos a aceptar su voluntad. Moisés no le dijo en ningún momento, Señor, ¿vas a escribir nuevamente lo mismo, los 10 mandamientos? ¿Por qué no escribimos otra cosa? Para nada. Sino que fueron los 10 mandamientos de Dios. Fue la ley de Dios y Moisés la aceptó tal cual. Y de esa forma Él la transmitió al pueblo. Esta es la ley de Dios. Esta es su voluntad. Esto es lo que Dios quiere para nosotros. Y debemos aprender a aceptar la voluntad de Dios. Debemos aprender de que no deben haber dioses ajenos delante de Dios y entre nosotros. Debemos entender de que no debemos hacernos imágenes. Debemos entender que el único objeto de nuestra adoración es Dios. Y el pueblo debió aprender a aceptar la voluntad de Dios. Queridos hermanos, un encuentro transformador es sinónimo de comunión. Un encuentro transformador. Ese encuentro transformador es solamente cuando estamos a solas con Dios. Así que los dejo con estos 5 matices de este encuentro transformador. Un encuentro auténtico, un encuentro de calidad, un encuentro prioritario, un encuentro de adoración, pero también un encuentro de aprendizaje. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por tu palabra, gracias porque tú también hablas a nuestras vidas y ayúdanos, Padre, a buscarte día a día en la intimidad, a tener comunión contigo, a priorizarte en todo momento, a disfrutar el tiempo a solas contigo para que tú también transformes nuestras vidas. Así como vemos el ejemplo de Moisés, donde él pudo invertir su tiempo en tener comunión contigo y tú también transformaste su vida, lo utilizaste también en tu obra, de la misma forma queremos nosotros disfrutar la comunión contigo y también que tú nos uses en tu obra. Te amamos y ayúdanos también a aprovechar este tiempo de pandemia para invertir tiempo en la comunión contigo. Te amamos, en el nombre de Jesús, gracias. Amén.
Bueno, hermanos, damos gracias al Señor por la palabra que hemos podido escuchar el día de hoy. Agradecemos a nuestro hermano Guillermo por lo que pudo haber compartido. Y bueno, ya sabemos cuál es el desafío para no tan solo en este tiempo, sino a lo largo de toda nuestra vida, que podamos tener una comunión auténtica con el Señor, que sea genuina, que sea constante. Y bueno, mientras escuchaba la predicación yo pensaba, y en lo personal yo pensaba que este tiempo de la cuarentena, de la pandemia, no iba a durar más de un mes, pero hemos visto que se ha extendido por mucho más tiempo. A lo largo de la televisión, de las radios, de todos los medios de comunicación, se ha dicho que si tú no has leído un libro, si tú no has logrado algo, si tú no has desarrollado un nuevo talento en esta cuarentena, no te ha servido de nada este tiempo. Bueno, pensémoslo más que nada en el lado espiritual. Si tú no has logrado tener un hábito, una comunión genuina con el Señor, es que algo está mal, algo estamos dejando de hacer. La única manera de conocer a alguien, de conocer a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, es invirtiendo tiempo con esa persona. Y lo mismo es con el Señor. Si tú hoy en día sientes que el Señor no te está hablando, que el Señor no te está respondiendo, tal vez, hermano, el problema no es que el Señor no te está hablando. El problema es que tú no te estás acercando de la manera correcta al Señor. Estamos utilizando estos medios de comunicación, como decía nuestro hermano Guillermo, los podcasts que se están compartiendo, de una manera que como iglesia queremos ayudar a cada uno de ustedes. Sabemos y estamos muy contentos porque las mujeres también están realizando actividad a lo largo de toda la semana. Sé que están con un grupo en Facebook en el cual también están realizando transmisiones, se están comunicando vía WhatsApp, los mismos jóvenes, las gentes de la iglesia. Pero te invitamos a ti, como decía Guillermo, a tener una comunión íntima con el Señor. Búscalo. Si es que por ese motivo tú estás en casa, tú no estás pudiendo trabajar, tal vez es porque el Señor lo quiere así y porque algo quiere en tu vida. En lo personal, yo estuve mucho tiempo sin trabajar y este tiempo tuve que aprovecharlo de una manera correcta. Y ahí es donde uno tiene que hacer un análisis, si lo hiciste de una manera correcta o incorrecta. Pero lo importante es que el Señor es un Señor de oportunidades y es tiempo. Si esta prédica llegó a tu corazón, medita y es tiempo de hacer cambios. Te invito, hermano y hermana, a realizar un cambio en tu vida. Que el Señor sea tu prioridad y si estás en casa, en cuarentena, que este tiempo sea provechoso. Y si estás trabajando o haciendo actividades, da gracias al Señor porque tiene el privilegio hoy en día de estar trabajando, porque hoy en día el estar trabajando es un privilegio. Hay muchas personas que de nuestra iglesia y de otros lugares que sabemos que no están trabajando. Así que da gracias al Señor por ello y aprovecha este tiempo y que sea un tiempo útil y eficaz. Bueno, hermanos, vamos a concluir ya este culto. Muy contento de poder haber estado compartiendo con cada uno de ustedes. Yo muy contento de poder haber salido detrás de cámaras para poder haber coordinado, así que estoy muy contento en lo personal. Les mando un saludo a cada uno de ustedes y les invito a orar agradeciendo al Señor por este culto y entregando todo lo que viene en esta semana en adelante. Señor, te damos gracias por este tiempo en el cual pudimos compartir. Te agradecemos por la palabra que pudimos escuchar. Gracias porque fue una palabra que llegó a nuestros corazones. Te pido por cada uno de nosotros que la hemos oído, por cada uno de los hermanos que la van a oír después. Te pedimos que esta palabra sea compartida y que no sea tan solo compartida por medio de este video, sino que la hagamos propia en nuestras vidas y que la podamos compartir vía testimonio, que la podamos contar a las demás personas, el actuar correcto, la comunión correcta que hay que tener contigo. Te agradecemos por todo esto, te agradecemos por cada uno de los hermanos de nuestra iglesia. Gracias porque aún así, a pesar de todo el tiempo que llevamos en cuarentena, tú has protegido a cada uno de nosotros. Te agradecemos porque no ha habido nadie de la congregación contagiado y damos gracias por eso. Te pedimos desde ya por cada uno de los hermanos a lo largo de todo el mundo que están viviendo dificultades, adversidades debido a esta pandemia. Te pedimos que tú seas en sus corazones y ayuda a nosotros como iglesia a seguir creciendo, a seguir trabajando, a seguir dando testimonio de ti. Somos una iglesia misionera. Ayúdanos, Padre, a aplicar lo que dice nuestro nombre. Que seamos misioneros en esta tierra donde tú nos pusiste. Así que, Padre, dejamos todo esto en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que el Señor los bendiga. Les mando un gran saludo a la distancia y muchas bendiciones.